Gracias por acompañarnos en su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Juan Valerio Kawich Rodríguez, quien es director de la unidad de materiales del CICI aquí en Yucatán. Y vamos a platicar sobre el dilema sobre el uso y disposición de los polímeros. Para empezar, que nos explique el doctor qué es los polímeros, lo bueno, lo feo y lo malo de los plásticos. Doctor, polímeros son plásticos. Pues mira, Freddy, muchas gracias por esta oportunidad para poder comunicarme pues con todo el público y aclarar algunas cosas que a veces damos por sentadas de que las sabemos, pero yo creo que vale la pena y te agradezco nuevamente este espacio para ir aclarando estos conceptos, ¿no? En realidad los plásticos son un tipo de polímeros, ¿no? Digamos, es una clasificación que se le ha hecho a los polímeros del tipo mecánico, ¿no? Cuando estudian un poquito las propiedades mecánicas de los polímeros, digamos, hay un comportamiento específico y eso lo define como un plástico, ¿no? Pero en general los polímeros pues son macromoléculas, ¿sí? Que se forman por uniones, digamos, de moléculas más pequeñas que son los monómeros. Es como si esto fuera las cuentas o las perlas de un collar que se van uniendo para formar una cadena muy, muy grande, ¿no? Y esto pues realmente se hace a través de una reacción química. Entonces hay algunos conocimientos importantes involucrados para su síntesis y para su procesamiento, ¿no? Entonces los polímeros sí son pues muy importantes en nuestras vidas, aunque nos suene la palabra un poco difícil de pronunciar, o los plásticos incluso, pues son, digamos, materiales muy útiles en nuestras vidas. Usted me estaba hablando ahorita en este momento, doctor Juan, de macromoléculas o micromoléculas, perdón, y de reacción química. ¿Qué es esto? Pues en realidad, digamos, los polímeros nosotros los podemos hacer, ¿sí? Hay maneras sintéticas para preparar muchos polímeros, pero también la naturaleza los hace, ¿no? Por ejemplo, ¿De verdad? la celulosa, el algodón, muchas proteínas son de origen natural. En algunos casos podemos intentar hacer algunas proteínas, sí, hay algunas técnicas para hacer estas macromoléculas biológicas, pero en general esas tareas a veces las dejamos a la naturaleza y nosotros lo que hacemos es modificarlas químicamente, ¿no? Entonces, en un laboratorio pones una molécula que es pequeña y mediante ciertos reactivos que se le añaden, llamados iniciadores, esto hace que la cadena crezca, ¿sí? Y te forme, digamos, una molécula muy grande que tiene un comportamiento muy diferente al de moléculas de bajo peso molecular, como sería el agua, como sería el metano, como sería el oxígeno. Sí, que son moléculas que tienen, digamos, un comportamiento pues bastante diferenciado con respecto a las macromoléculas. Ahora sí, doctor, lo bueno. ¿Por qué creamos y consumimos los plásticos? Porque para todo mundo, bueno, no debo de hablar por todos, pero plástico es hablar así como de botellas retornables, ¿no? Y creo que es más allá de las botellas retornables. Así es, ¿no? Como mencionábamos al principio, ¿no? Los plásticos tienen un aspecto muy bueno, un aspecto pues también negativo, que es algo feo y a veces algo hasta malo para nosotros, ¿no? Pero en términos de lo bueno, los plásticos son, digamos, materiales que usamos en nuestra vida cotidiana y que están en nuestras vidas tan pegadas y tan ligadas a nosotros que a veces ni nos damos cuenta y no valoramos esa importancia. Por ejemplo, el sabucán que usamos para ir al súper, ¿no? Entonces, pues eso es un polímero, es una polimida generalmente que está en nuestras vidas, ¿no? Las camisas que utilizamos a veces están hechas no siempre de algodón, pero están hechas de poliéster. O también usamos el cinturón o nuestra faja, ¿sí? A veces está hecho de material sintético, ¿no? Entonces, usamos estos materiales por muchas propiedades que tienen los polímeros, pero específicamente son
poco reactivos, digamos, a muchos otros compuestos químicos, por eso lo puedes usar como envase. Son ligeros, digamos que tienen una densidad muy baja, son buenos aislantes térmicos o aislantes de la electricidad, ¿sí? Y entonces también los podemos manufacturar en muchas geometrías, podemos hacer películas, podemos hacer fibras, podemos hacer perfiles bastante complicados para distintas aplicaciones. Y entonces los usamos en todos los aspectos de nuestra vida y alguna vez ya hablamos sobre esto, también se usan en medicina, también se usan para salvar vidas. Doctor, disculpe, ¿qué porcentaje o cantidad de plásticos se produce y se consume a nivel mundial? Y de este consumo, ¿cuántos es para las cuestiones médicas y lo demás ahora sí, no que termina en los botes de basura? Sí, mira, el tema de los plásticos es pues bastante complejo, ¿no? En realidad, nosotros producimos a nivel mundial, en el año 2020, tengo por ahí alguna cifra de que se produjeron como 360 toneladas, millones de toneladas de polímeros. Y eso pues obviamente representa pues distintos usos de estos materiales, ¿no? Principalmente se utilizan para envase y embalaje, por ejemplo, envases de refrescos, de bebidas carbonatadas y para empaques. Sí, ese es el principal, digamos, porcentaje, es aproximadamente un 40%. Pero también se utilizan, y lo vemos a veces muy, muy poco, o lo apreciamos de esa manera, en la industria de la construcción y de la edificación. O sea, en muchos edificios, en muchos componentes incluso de esas edificaciones están hechos de polímeros. Esto significa alrededor de un 20%. Pero también tenemos en la industria automotriz, en la industria eléctrica, en la industria electrónica, en agricultura y como commodities, como he dicho, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el hogar o para usos deportivos o lúdicos, también tenemos el uso de polímeros. Y en el sector médico, pues sí ronda un porcentaje bastante apreciable, ¿no? Alrededor de un 16% de todos los plásticos que se producen. Entonces, es una cantidad bastante apreciable. Claro, de esto hay que también hacer notar, principalmente es polietileno, es polipropileno, es polietileno tereftalato, es PVC o es polipropileno, ¿no? Son principalmente los commodities que usamos en nuestras vidas, pero que están en los distintos sectores digamos, de la industria. Ahora sí, usted ha hecho aparatos para utilizar en medicina. Es correcto, Freddy. Nosotros, pues, voy a hablar no solo por mí, sino como grupo. Aquí en la unidad de materiales hay un grupo que se encarga de estudiar a los biomateriales y sus aplicaciones, por ejemplo, en ingeniería tisular o en general en la reconstrucción de órganos y tejidos. En específico, pues yo he trabajado por muchos años ya con injertos vasculares de bajo calibre. Me atrevo a decir, siendo un poquito presumido, que somos de los pocos grupos que existen en México que trabajan con injertos vasculares, que hacen injertos vasculares de bajo calibre. Los de alto calibre son diferentes. Los de alto calibre básicamente es un polietileno tereftalato o un teflón, pero que se utiliza, digamos, para otro tipo de cirugía o de calibre, ¿no? Que quiera sustituir en una vena, en una arteria. Nosotros los trabajamos con calibres menores a 6 milímetros, lo cual representa un gran reto por la obstrucción que puede darse en esos materiales. Entonces, ahí es donde tenemos principalmente nuestro interés académico. Doctor, nos vamos a un corte comercial. Discúlpeme que yo lo interrumpa y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay.
Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. El dilema sobre el uso y disposición final de los plásticos. Y para eso estamos hablando con un experto, con el doctor Juan Valerio Cauich Rodríguez, director de la unidad materiales de el CICI. Doctor, discúlpeme usted la ignorancia, porque usted sí sabe, es el que lo sabe. Usted dice que actualmente los polímeros usted los está usando para cuestiones médicas, sobre todo en cuestiones del corazón, entre otras, porque me imagino que hay mucho más. Viene este debate, esto no produce microplásticos, o lo que está usted realizando es para que no haya microplásticos. Bueno, mira, hay que aclarar unos aspectos, ¿no? Primeramente, cuando nosotros desechamos un plástico, ¿sí? Nosotros pues tenemos varias posibilidades, ¿no? O sea, lo podemos tirar a un vertedero, ¿sí? Eso se hace comúnmente. Lo podemos reciclar, entonces esa es otra aproximación, o simplemente le damos un valor energético, ¿sí? Los quemamos y podemos obtener energía a partir de ellos, ¿no? Digamos, eso sería lo que ocurriría en el mundo ideal. Pero en algún momento de estos procesos, una parte de estos plásticos, ¿sí? Pues llega al suelo, llega a ríos o llega a océanos en forma de microplásticos, ¿no? Esto pues realmente se está volviendo hoy en día un problema, ¿sí? En el sentido de que se ha detectado incluso en especies marinas, se ha detectado incluso en la placenta de los seres humanos, y eso pues es un problema, digamos, que hay que atacar, ¿sí? Sin embargo, aquí la pregunta también que debemos hacernos es, ¿cómo impedir que un pescador utilice, digamos, una red, o que las sogas que utilizan para sus amarres no vayan a generar esos microplásticos? Ahora, esto es el escenario, digamos, tradicional. Lo que nosotros hacemos en términos más de investigación y aplicaciones cardiovasculares, en realidad tiene que tener un balance entre una degradación de este polímero y una regeneración de un nuevo tejido. Definitivamente en el ambiente, digamos, en nuestro cuerpo, o sea, el plástico va a tender a degradarse muchísimo, pero no lo hace en la forma que lo hacen otros materiales, digamos, incluso en otras aplicaciones como es la generación de microplásticos. En general, en el cuerpo hay otros mecanismos de degradación. ¿Sí? En el cuerpo, por ejemplo, puede haber una degradación por erosión, así simplemente como si estuviéramos anolando un dulce, se va haciendo cada vez más chiquito, pero simultáneamente se va formando tejido sobre esa superficie, o puede ser por fragmentación, ¿sí? Lo que sería una degradación un poco en masa de todo el polímero, pero no al detalle como estamos viendo digamos, en otros escenarios, ¿no? La formación de microplásticos o partículas, digamos, pequeñitas que van a contaminar de otra forma, ¿sí? Que llegan a ríos, que llegan a todos estos lechos acuosos, o incluso que llegan al ser humano, que puede ser consumido a través de alimentos o a través de vías respiratorias, ¿sí? Doctor Juan, desde su perspectiva, ¿cuál es la verdadera problemática de los plásticos? ¿Hay responsabilidad de nuestra parte? Sí, yo creo que todos jugamos un papel en esta problemática, ¿no? Yo creo que el principal problema está relacionado en cómo disponemos de estos polímeros o de estos plásticos una vez que nosotros ya terminamos de usarlos. Lo, digamos, correcto debería ser clasificarlos. Por eso las botellitas o los envases traen distintos números en la parte de abajo, ¿sí? Clasificarlos, pero no solamente clasificarlos, sino que dejarlos limpios, porque de esa manera ayudamos un poquito a parte de su procesamiento, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? El otro,
que ya hemos mencionado es la producción, digamos, de estas pequeñas partículas que son mucho más difíciles de colectar. Digamos, si yo tengo una botella de PET, pues es grande, la puedo llevar a un punto verde para su reciclado, ¿sí? Y la puedo tal vez reutilizar. Pero en el caso de los microplásticos, eso es mucho más difícil de hacer, ¿no? Ahora, de manera general, yo creo que a veces la percepción del plástico es de que pensamos que no tienen valor. Una vez que los tiramos o los desechamos, ¿sí? Que ya no tienen valor. Y eso no es cierto, ¿sí? Porque al final sí tienen una utilidad, sí se pueden reutilizar o podemos decirlo, darles otra vida, ¿sí? Y esto pues está muy relacionado con un concepto que hoy en día estamos manejando cada vez más, que es el de la economía circular. O sea, algo que ya he desechado, que ya he descartado, no termina ahí. O sea, puede volver a utilizarse, puede crearse un producto nuevamente con valor agregado y evita, digamos, la producción de nuevo plástico, ¿sí? O el consumo de combustibles fósiles, que al final es también un impacto importante, ¿no? La contaminación por CO2, etcétera. Entonces, dentro de esos conceptos de economía circular, pues los plásticos también son muy aprovechados, ¿no? O sea, pueden reutilizarse de otra forma, pueden reutilizarse para otro fin, digamos, diferente al cual fueron diseñados, porque se van perdiendo propiedades durante su, digamos, reciclado o su reutilización. Entonces, a veces hay que ajustar un poco eso para una nueva aplicación. Entonces, yo creo que estos conceptos de economía circular, digamos, asociadas a los plásticos también, son muy importantes, ¿no? Porque en ciertos, digamos, para ciertos mercados, ciertos productos, esto es posible. Pero, por ejemplo, en el caso de la industria médica o los dispositivos médicos, pues yo no lo recomendaría. O sea, no se vale reutilizar, ¿sí? Un, digamos, dispositivo polimérico o plástico que ya ha estado en contacto con un ser humano y que porque no tengo dinero, pues voy a tener que reutilizarlo. Yo creo que eso no se vale y no se debería permitir. Pero en general los otros plásticos, nuestros commodities, deberían ser reutilizados. Y este concepto de economía circular, pues no solamente se aplica a los polímeros, o sea, en la industria de la construcción, en muchas otras áreas, digamos, esta nueva mentalidad de darle un valor adicional a un producto desecho, yo creo que también es importante que se vaya incorporando en nuestros hábitos y nuestras costumbres. Doctor, sí nos gustaría que usted ahora sí nos presuma, porque ustedes están haciendo muchas cosas sobre los biomateriales que ustedes hacen en cuestiones médicas. Pues mira, nosotros tenemos, pues digamos, todavía la oportunidad de hacer investigación básica, ¿sí? Y como investigación básica, pues nos permite ir desde lo más elemental hasta, digamos, ciertos niveles ya de desarrollo de un producto, ¿no? Por ejemplo, hacemos síntesis, hacemos mucha química, pero nuestra química está relacionada con escoger moléculas de importancia biológica que incorporamos a un tipo de polímero, que es un poliuretano, y que esto pues va a tener una respuesta, digamos, una vez que esté en el organismo. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Pues hacemos estudios de citotoxicidad, ponemos células que son relevantes para el sistema cardiovascular, por ejemplo, células endoteliales, células musculares lisas o fibroblastos. Vemos cómo se comporta este material en contacto con estas células. Y también tenemos que evaluar, digamos, cómo se comporta frente a la sangre, si hay hemólisis, si hay daño celular, si hay adhesión plaquetaria. Entonces, si te das cuenta, hacemos una parte química en el laboratorio, luego estudiamos la respuesta biológica de este material y al final, pues, tenemos que hacer un injerto, que esa sería la aplicación final. Y para hacer estos injertos, pues te digo, ahorita tenemos algunas técnicas por ahí ya disponibles, pero lo tenemos que evaluar como un injerto. Entonces, los estiramos, los inflamos, los reventamos, hacemos muchas propiedades mecánicas con tal de determinar parámetros que a veces son, digamos, pocos conocidos, ¿no? Por ejemplo, la complianza. Tenemos que igualar esa propiedad a la de un tejido nativo, a la de una vena, una arteria natural. Si no logramos eso, es muy probable que este material falle y entonces, pues, tengamos que ir para atrás y rediseñar. Entonces, lo ideal de todo esto, además, es llevar estos modelitos a animales primeramente, o sea, ensayarlos en un modelo animal y después ya
si se pudiera, si todos los resultados van saliendo bien, pues escalarlo, digamos, a una especie mayor y eventualmente que llegar al ser humano, digamos, eso sería nuestra ilusión. El punto aquí, Freddy, es que es una cirugía muy invasiva. O sea, hacer digamos, un procedimiento quirúrgico para probar este material en seres humanos ya es muy invasivo, ya es de mucho riesgo y se requieren otros cuidados para poder llevarlo. Pero doctor, ahora sí, sin ese plástico no hay vida. Pues ha salvado vidas, efectivamente. Así es. ¿Sí? Yo creo que el problema a veces es que lo podemos comprar, como muchas cosas. Si yo la puedo comprar, simplemente agarro y la traigo a mi hospital y la utilizo. Cuando muchas veces tenemos la oportunidad de hacerla nosotros mismos, ¿sí? Y tenemos, digamos, o podemos ser competitivos en ese aspecto, ¿no? Doctor, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos. Y el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Juan Valerio Kawich Rodríguez, director de la Unidad de Materiales del CICI. Nos está hablando ahora sí de lo que ellos construyen, investigan. Esos biomateriales, doctor, ¿qué están haciendo en su laboratorio? Díganos, platíquenos. ¿Qué tanto se está haciendo? Porque usted lo decía, este es un trabajo de equipo, imagino que harán muchas cosas. Sí, mira, Freddy, pues he platicado un poquito de que trabajamos con materiales cardiovasculares principalmente, ¿no? Pero pues como todos tenemos también una historia que hemos trabajado en otras cosas, ¿no? Yo comencé haciendo cementos óseos acrílicos, sí, hace creo que unos 20 años. Y estos cementos básicamente son muy parecidos a, me gusta usar este ejemplo, ¿no? A lo que son las uñas de acrílico, ¿sí? Básicamente es lo mismo, es un polvito con un líquido que se mezcla, pero esto es se usaba para una aplicación ortopédica, ¿no? Entonces, para fijar una prótesis de cadera, digamos, hacíamos estos cementos óseos que precisamente son a base de acrílicos. ¿Sí? Cemento óseo. Sí, es un cemento para fijar una prótesis dentro de una cavidad, por ejemplo, femoral, para hacer, digamos, una artroplasia total de cadera, ¿no? Es parte de ese procedimiento. Entonces, eso fue algo con lo que comenzamos. Llegamos a cierto nivel de madurez, lo ofrecimos por ahí a varias empresas y pues por el momento pues se ha quedado ahí estancado. En esta pues la cuestión de la ciencia uno tiene que ser también dinámico y tiene que irse moviendo dependiendo de no solo de intereses académicos personales, sino también de lo que la población vaya necesitando. Y en ese sentido, pues también hemos trabajado con la liberación de algunos fármacos, la liberación controlada de fármacos, por ejemplo, para liberar metformina, para liberar atorvastatina, que están muy relacionados con síndrome metabólico. Entonces, diseñamos materiales también que permitan una liberación sostenida y controlada de estas moléculas de importancia biológica, ¿no? Y eso fue, pues, una parte de nuestra contribución también.
¿Y qué tanto han hecho, doctor? Porque su equipo ha hecho muchas cosas en bioplásticos. Ustedes como investigadores, ¿qué ya desarrollaron? Porque han desarrollado muchas cosas que pueden servirnos actualmente. Sí, mira, en realidad, y yo creo que este es un poco el mensaje que también quiero transmitir, ¿no? Aunque nosotros nos hemos especializado con los años en polímeros para aplicaciones en medicina, nosotros seguimos siendo, pues, científicos que hacen polímeros y que estudian a los polímeros y estudiamos a las propiedades de los polímeros. Entonces, en ese sentido, nuestro rol a veces también es ambivalente, ¿no? Aunque nosotros nos dedicamos mucho a la medicina, ¿sí? Al área médica, hay muchos problemas asociados con los polímeros que nosotros mismos como químicos poliméricos podemos atacar y ir resolviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, también es importante incidir en el diseño de nuevos polímeros para otras aplicaciones que no necesariamente son aplicaciones médicas. Entonces, de repente tenemos que diseñar un nuevo monómero, sintetizar un nuevo monómero o hacer un nuevo polímero para una aplicación que no tiene nada que ver con la medicina, ¿sí? Pero como tenemos esa formación, digamos, somos versátiles en ese sentido. Y no solamente se trata en ese aspecto de crear nuevos materiales. A veces también nos llegan empresas con necesidades muy específicas propias de su giro que tenemos que atender y que tenemos que resolver. Llegan buscando materiales sustitutos para una aplicación que ellos ya tienen en mente o llegan un poco para control de calidad de sus productos y que algo que ellos están haciendo rutinariamente, pues nosotros tenemos esa infraestructura también para hacerle varios estudios y un poco garantizar que están, digamos, con la calidad que ellos requieren. Entonces, esto es muy amplio, ¿no? Nosotros, digamos, como grupo de investigación en la parte académica, hacemos materiales para medicina, pero en realidad aquí en la unidad de materiales trabajamos con muchos tipos de polímeros y podemos atender muchas necesidades de la sociedad en ese aspecto. No solamente de producción o de síntesis o de asesorías para nuevos productos o nuevos usos, sino también para control de calidad. Y en el tema de los microplásticos, déjame decirte que también nos hemos metido mucho, tanto a nivel académico como para proponer soluciones viables hacia esta problemática. Doctor, pues gracias por su tiempo, de verdad. Nos ponemos a sus órdenes y de verdad, y a ustedes, gracias por acompañarnos, porque hoy aprendimos de la importancia del trabajo de nuestros científicos y cómo ellos, en base a horas, días, meses, años, pues ahora sí, ellos están haciendo materiales para que esta sociedad y nosotros mismos tengamos una mejor calidad de vida, pero aquí es un compromiso de todos en el manejo de los plásticos. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a tu auditorio.